Hola, compañeros y profesores. Voy a poner el elemento tantalio con mis compañeros Arias Vargas, Artesano Cuti, Casas Tucuri, quien les habla, Esteban Guari, Sedano Estrada, Socolaya Culque, Terreros Mosquera, Ubía Caixo. Hoy en día es estudiado el tantalio por la importancia de tener la capacidad de producir un amplio abanico de electrodomésticos, tanto escalado que se le ha llamado oro azul y ha cocinado guerras por este mineral, dado que el motivo desde el punto de vista económico es saludable y que además y que es un sustento para obtener dinero. Es más, la demanda mundial por el tantalio crece a un ritmo anual de 10% a partir de recién de la década de los 80. A pesar de las bondades que nos da el tantalio, es relevante dar a conocer que puede contener elementos con una alta radiactividad. Ahora, hablando sobre los recursos naturales, el tantalio puramente en la naturaleza no se encuentra, sino que a partir de otros minerales, como por ejemplo sería el coltán, que de ellos se obtiene la columba, el columbo, tantalita y otras sustancias más. Las principales fuentes en la naturaleza se encuentra una gran variedad de minerales que yacen en los compuestos peralumínicos fundidos. De esto mencionaré ahora una serie de grupos, especies de minerales que contienen tantalio y que lo mencionaré según su habitualidad con la que se encuentra en la corteza terrestre. El primero sería el grupo uno, tantalita columbo. Solo rescataré dos de ellos que son los más importantes. La ferrotantalita, que está compuesto por hierro y tantalita, y el otro sería eh, el manganato tantalita, que está compuesto por manganeso y tantalita. Por último, siguiente sería en la serie Capiola. Este de acá solo voy a hablar sobre ya, ferrotapiolita. Esta se encuentra en ensamblajes tardíos en minerales. Y por último voy a hablar sobre el grupo Ixiolita, que debido a su gran flexibilidad en su estructura, favorece a los intentos de establecer nuevas especies. Y hay otras más, pero ya no mencionaré. Bueno, prosiguiendo con la exposición, voy a explicar los principales yacimientos en Perú, Sudamérica y el mundo. En la costa del sur del Perú, específicamente en el macizo de Arequipa, encontramos la pegmatita, generalmente asociado a granitos alcalinos. Son muy característicos de las localidades de Ático, Ocoña, Quilca e Islay. Y se ha reportado presencia de monacita y tantalita, y de este último se puede extraer el tantalio. Lo que se sabe es que se puede extraer a nivel artesanal, mas no se encuentra detalles de sus procesos ni empresas concesionarias a carga de ello. En Sudamérica, Brasil. Los principales lugares donde se encuentran yacimientos mineros de producción del tantalio en el país de Brasil son Amazonas, Amapa, Rondônia, Goiás, Pará, Minas Gerais, Paraíba y Río Grande. La empresa que se encuentra a cargo de dicha reserva es Minerals Mining. Las explotaciones mineras pueden clasificarse genéricamente en dos grandes grupos, subterráneas y a cielo abierto. Colombia. También encontramos yacimientos y Colombia posee el 5% restante de las reservas del coltán en el mundo, del cual se puede obtener el tantalio. Por otra parte, las regiones donde se encuentra hoy la producción del coltán en Colombia son Matraca, Danta y Venado. Inicialmente su extracción y producción se daba por una especie de minería indígena ilegalizada. Posteriormente, una empresa minera canadiense tomó posesión de las reservas. También podemos encontrar yacimientos de tantalia en Venezuela, específicamente en el estado de Bolívar, en el municipio Cedeño, el cual constituye el estado más grande de Venezuela. Las empresas que se dedican a la explotación y comercialización de las mineras en esta zona son empresas mixtas minera ecosocialista Metales del Sur. Y durante el mes de mayo del año 2018, Venezuela incursiona formalmente en el mercado internacional del tantalio crudo. En Bolivia se han identificado presencia significativa de columbita y tantalita, donde se obtiene el tantalio, por supuesto. Desde hace más de medio siglo, en la provincia de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, en el Cerro Manomó. Entre las empresas extranjeras a cargo de la extracción en Bolivia se encuentra la anglo-canadiense Cabot, la australiana RBG, la alemana Stark y AM Minerals of London.
Esta última ofrece a sus clientes tantalio en lingotes, palanquillas, barras, alambre, polvo y desecho. En el mundo, lo que representa sería la República Democrática del Congo. Y su principal productor sería Kinshasa, que lo ubica como el mayor productor de coltán a nivel mundial en el rango de 2019 a 2020, según el Mineral Commandate Summaries 2021. Respecto a su extracción, de cierta forma es variada, ya que hay algunas minas que son legales, pero las que abundan en sí son las ilegales, que se dedican a extraer el coltán de la roca madre, excavando el subsuelo y levando el lodo para obtener dicho mineral. Respecto a la venta, entre el 60 y 70% del coltán exportado es llevado bajo milicias extranjeras a Uganda. Y entre el 15 y 25% del coltán es adquirido por las agencias ruandesas asociadas con empresas transnacionales y dedicadas al rubro de tantalio. Y la porción más pequeña es adquirida por las empresas congoleñas en los yacimientos más alejados de las fronteras de estos países, de Uganda y de Ruanda. Siguiente, la mina de Peneuta. Se ubica en el departamento de Ourense, España. Es considerada más que todo una mina que extrae coltán a partir de los residuos o vestigios dejados por una mina antecesora. El tipo de explotación se extrae de balsas y de pequeñas cordilleras de escombreras mediante los procesos de decantación con agua, que consiste en usar la fuerza de gravedad y centrífuga para separar los minerales. Y respecto a la empresa concesionaria Strategic Minerals Spain, desde que la empresa en el año 2013 logra obtener la concesión, se convirtió en la primera y única mina de coltán del centro y sur de Europa, teniendo dos licencias, la de sección B y la sección C. La sección B, ocupada principalmente para recuperar el coltán de los restos y vestigios, y de la sección C para investigar el potencial de la mina a largo plazo. Y respecto a su producción minera, Strategic Minerals Spain en 2018 afirma que se calcula que de cada 100 kilos que se recupera cerca de 1 kilogramo el 1% son de columbo y tantalita. Propiedades. El tantalio es un elemento químico de aspecto azul grisáceo. Su estado habitual en la naturaleza, como ya hemos visto, es sólido. En la diapositiva se puede observar un cuadro informativo de sus propiedades generales. Con número atómico 73, pertenece al grupo de los metales de transición. Debido a que solo tiene dos isótopos estables, su estructura atómica se ha determinado con una gran precisión. Ahora, entre sus principales propiedades físico-químicas, tenemos que es inerte frente a la mayoría de los gases y también es inerte fisiológicamente, por lo cual se emplea para la fabricación de instrumentos quirúrgicos e implantes. Se dice que es altamente biocompatible. El tantalio es el material metálico con mayor resistencia a la corrosión, comparable tanto a la del grafito y a la de los fluoropolímeros, como el teflón. Esto lo hace un material ideal para la construcción de reactores para la industria química. Otra propiedad resaltante es su resistencia al calor, el cual es 2 veces más a la del hierro y solamente es superada por los elementos del wolframio y el renio. Así como también es resistente al desgaste, es por ello que es denominado un metal refractario. Gracias a esto, es utilizado en aplicaciones tecnológicas resistentes a altas temperaturas. Además, es un material superconductor, es decir, no tiene resistencia al paso de la corriente en ciertas condiciones de temperatura. Asimismo, el tantalio en combinación con sus mismos óxidos de tantalio tiene la capacidad de almacenar la carga eléctrica temporalmente y poder liberarla cuando se lo necesita. Esto va a permitir diseñar capacitores muy delgados y pequeños, los cuales a su vez se pueden emplear para fabricar la gran mayoría de los componentes electrónicos de las nuevas tecnologías, tales como iPhones, satélites o tecnologías para el monitoreo climático. De las principales reacciones de tantalio tenemos que considerar que es un elemento inerte con la mayoría de sustancias. Es por ello que sus reacciones son limitadas. En primer lugar hablaremos acerca de la reacción de oxidación. Como Clayman Castillo menciona, el tantalio se eleva a temperaturas muy elevadas, reaccionando así con el oxígeno y volviéndose quebradizo. Asimismo, presenta estados de oxidación +3 y +5, como podemos observar en las siguientes reacciones. De ellas, el más importante es el pentóxido de tantalio,
del cual se obtiene tantalio puro en su mayoría. Siguiente. En segundo lugar, tenemos los formadores de ácidos. El más conocido es el ácido tantálico, que se obtiene de la reacción entre el óxido de tantalio con el agua. Cabe destacar que los compuestos de tantalio no reaccionan con los ácidos, a excepción del ácido fluorhídrico, quien da como producto el heptafluoruro de tántalo de hidrógeno. Siguiente. En tercer lugar, se tienen las reacciones de los halógenos. Debido a la alta reactividad que estos presentan, a temperaturas muy elevadas se oxida el tantalio, formando así su catión pentavalente, siendo este el más inestable, como se pueden observar en las siguientes 4 reacciones. Reacciones formadoras de carburos. Los carburos de tantalio tienen la fórmula general que podemos apreciar ahí, es decir, son una combinación de tantalio y carbono en diferentes proporciones. Obtenemos los carburos al realizar un proceso llamado carburación por reducción carbométrica, que se lleva a cabo a elevadas temperaturas. Existen 2 métodos principales para su obtención. El primer método consiste en triturar el grafito junto con el tantalio para así hacerlos reaccionar a 2000 grados Celsius, obteniendo las siguientes 3 reacciones, en la que destaca el carburo de tantalio 4, puesto que es el que tiene mayores aplicaciones. Siguiente, por favor. El segundo método consiste nuevamente en triturar el grafito, pero esta vez con óxido de tantalio 5. Y este proceso se lleva a cabo entre los 1500 y los 1700 grados Celsius, para obtener carburo de tantalio 4. Reacciones formadoras de sulfuros. El sulfuro más importante es el disulfuro de tantalio, que es un compuesto orgánico de color negro y se obtiene cuando el tantalio en polvo reacciona junto con el azufre aproximadamente a 900 grados Celsius, como podemos ver en la ecuación. Lo importante de destacar aquí es la función del yodo, ¿no? Puesto que a diferencia de las otras reacciones, aquí el yodo funciona como un transportador de los vapores que se producen al ejecutarse la reacción química. Ahora hablaremos de los principales compuestos que forma el tantalio. Primero, el óxido tantálico, o pentóxido de tantalio. Se obtiene comúnmente de la tantalita, y es el óxido más importante que forma el tantalio, porque constituye la mayor fuente para la extracción del tantalio puro en polvo. Es un sólido blanco, infusible e inodoro. Además, tiene una solubilidad muy baja en el agua, prácticamente es insoluble en soluciones acuosas. Y por último, es un excelente material aislante. Ahora, segundo, el nitruro tantálico. Es la fase más estable de los nitruros de tantalio. Es un sólido negro e insoluble. Presenta un punto de fusión muy alto de aproximadamente 3090 kelvins. En sus propiedades destaca por su gran solidez, durabilidad y resistencia a la corrosión. Además, es un buen aislante. Las películas de nitruro de tantalio se utilizan como capas aislantes entre las conexiones de cobre, sobre todo los usados en los chips de computadora. Siguiente. Ahora, carburo de tantalio 2. Es un sólido de color marrón grisáceo. Posee una densidad de 15,02 gramos por centímetro cúbico y una temperatura de fusión de 3600 kelvins. Como propiedad, cuando forma aleaciones, presenta un mejoramiento en la propiedad mecánica del otro material, como un incremento de la dureza, elasticidad, resistencia a los cambios bruscos de temperatura, entre otros. Siguiendo con la familia de los carburos, vamos a hablar ahora del carburo de tantalio 4, que es uno de los compuestos más representativos de los carburos de metales de transición. Es de color marrón grisáceo, es inodoro y muestra una estructura cristalina similar al cloruro de sodio. Tiene una densidad de 14,498 gramos por centímetros cúbicos. En sus propiedades sobresale su alta dureza a temperatura ambiente, un alto punto de fusión de 3880 grados Celsius, que es uno de los puntos de fusión más altos entre los compuestos binarios. Ofrece resistencia al choque térmico, evitando romperse durante las expansiones o dilataciones térmicas. También nos puede ofrecer resistencia al ataque químico. ¿Qué quiero decir? Que resiste significativamente a la oxidación. Es insoluble en el agua, pero es muy soluble en el ácido fluorhídrico. Siguiente, por favor. El sulfuro de tantalio 4 es un compuesto orgánico
de color marrón oscuro que se obtiene de la reacción entre el tantalio puro en polvo con el azufre. Esta reacción ocurre aproximadamente a 900 grados Celsius. Además, tiene una densidad de 6,86 gramos por centímetro cúbico, presenta un punto de fusión de aproximadamente 3000 grados Celsius y su estructura cristalina se asemeja al disulfuro de molibdeno. Y por último, tenemos la trialuminina de tantalio, o también la llamada aluminuro de tantalio 3, que es un sólido en forma de anil de polvo y de color gris. Tiene una densidad de 7,02 gramos por centímetro cúbico, presenta un punto de fusión de aproximadamente 1400 grados Celsius y es insoluble también en agua. Es un compuesto muy estable y tiene como principales propiedades la refracción y la reflexión, siendo su principal aplicación recubrir los espejos de ondas infrarrojas. Ahora hablaremos de los procesos de obtención a través de minerales. Proceso de refinamiento del coltán. La extracción de este mineral se da mediante procesos tradicionales y algo artesanales. Primero, el barequeo. Es un proceso de extracción artesanal. Este consiste principalmente en extraer o excavar manualmente grandes agujeros en hileras. Después se le añade una gran cantidad de agua. Esto para ablandar la tierra y formar lodo. Luego, se vierten en tubos grandes de lavado, colectores o coladores. Esto separa las partículas livianas de las pesadas, dejando en el fondo al mineral del coltán. Esto debido a su alta densidad. Por último, se almacena en contenedores de plástico. Segundo proceso. Siguiente. Ese es el proceso de levigación. Este proceso de extracción también es artesanal. Consiste en colocar el material arenoso o rocoso en una especie de banda corredora, donde se emplea una corriente de agua. Esto con el fin de que las partículas más livianas sean arrastradas y las partículas más pesadas se estanquen y se acumulen, como en la roca del coltán. Luego se seleccionan y clasifican para almacenarlos en contenedores de plástico como en el proceso anterior. Y por último, el tercer proceso. El proceso sistematizado de la refinación del coltán. Primero se extrae mineral con maquinaria para tener buenas cantidades y se separan y clasifican para mandarlas a cintas transportadoras. Segundo, se trituran y se muelen para poder separar con mayor facilidad los materiales que nos interesan de las impurezas. Tercero, siguiente. Diapositiva. Tercero, se le aplica una mezcla de ácidos fluorhídricos o fluorhídricos y sulfúricos a temperaturas elevadas. Esto sirve para eliminar gran cantidad de las impurezas que se encuentran mezcladas con el tantalio, además de transformar el mineral a líquido para facilitar la separación del tantalio de la tantalita y el niobio de la columbita. Por último, pasa una fase de secado y clasificación para obtener el tantalio en polvo. Luego, este proceso del tantalio ya está listo para ser procesado y convertido en barras, láminas, entre otras cosas de alta calidad. Procesos de obtención del coltán Proceso de obtención del tantalio a partir del coltán. En este caso yo les hablaré sobre el proceso clásico de extracción del tantalio, que es el que está más expandido por el mundo. Una vez que ya tenemos el óxido de tantalio separado, se le agrega el ácido fluorhídrico para obtener el hectafluoruro tantalato de hidrógeno, como podemos ver aquí, y también el hectafluoruro niobato de hidrógeno, ambos en solución acuosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente se han eliminado algunas impurezas, pero aún hay gran parte de ellas en la solución acuosa. Para hacer eso, para eliminarlas, se agrega un solvente orgánico, que puede ser el ciclohexano, por ejemplo. Al agregarlas, estas impurezas van a estar en forma de iones y van a preferir estar en la solución acuosa que en el solvente orgánico. Pero los hectafluoruros metálicos van a preferir estar en este solvente orgánico porque tienen mayor afinidad, por lo que van a desplazarse hasta el solvente orgánico. Y luego podemos realizar una extracción del agua mediante un proceso líquido-líquido. Así al final obtenemos los hectafluoruros metalatos en un solvente orgánico. Siguiente. Separación del niobio de los compuestos de tantalio. Agregamos ácido sulfúrico al solvente orgánico debido a que en un medio ácido el hectafluoruro niobato de hidrógeno va a reaccionar con el agua y producirá el oxidifluoruro niobato de hidrógeno, que se va a encontrar en fase acuosa, a diferencia del
del reactivo que está en un solvente orgánico. Por lo tanto, ahora que todo el niobio está en fase acuosa, podemos extraerlo nuevamente por un proceso de extracción líquido-líquido. Una vez que ya hemos desechado por completo el niobio, lo que hacemos es agregar fluoruro de potasio para que reaccione junto con el hectafluoruro de tantalio. Y vamos a obtener una sal llamada hectafluoruro tantalato de potasio, que va a precipitar y posteriormente se puede lavar y filtrar para obtenerlo en polvo. El siguiente paso consiste en fundir dicha sal con ácido fluorhídrico, puesto que esto ayuda a que alcance una mayor eficiencia. Lo metemos en un reactor y elevamos la temperatura hasta los 1000 grados Celsius para que se fundan. Siguiente. Una vez que están fundidos, inyectamos sodio, también debe de estar fundido, para que se produzca la siguiente reacción con la sal. De esta manera obtenemos el tantalio fundido junto con otros productos. Ahora, estos productos los sacamos del reactor, los dejamos enfriar y los trituramos. Luego se le exhibían primero con ácido sulfúrico y posteriormente con agua. De esta manera obtenemos el polvo de tantalio que está listo para ser procesado, ya sea en lingotes o láminas, y para su venta y transporte. Proceso ecológico para la obtención del tantalio. El innovador trabajo de este grupo de investigadores, financiado con fondos europeos, ha posibilitado la reducción de los minerales de columbita y tantalio mediante la adición de un número reducido de agentes químicos. Nosotros sabemos que tanto el tantalio y el niobio no están presentes en la naturaleza como metales libres. Siempre se encuentran en una gran variedad de minerales. Este proyecto fue financiado por E4CRITMAT, con sus siglas en inglés Engineering of Energy Efficient Extraction of Critical Materials, con fondos de la Unión Europea, que se puso en funcionamiento para implantar tecnologías modernas que nos permitan su extracción a partir de minerales. El objetivo de este proyecto era eliminar la utilización del ácido fluorhídrico, que es considerado como un agente químico muy peligroso. Por ello, este equipo demostró que la calcinación de estos minerales, tanto el tantalio y el niobio, de bajo grado con sales alcalinas, es una muy buena opción que no solo nos permite calcinar, sino también descomponer los minerales con carbonato o hidróxido de sodio. Siguiente, por favor. Durante el primer año en que se puso en práctica este proyecto, se demostró que en condiciones oxidantes, seguido de la lixiviación con una mezcla de ácido oxálico y ascórbico, permite la mejora del mineral a valores superiores al 75% de una mezcla de pentaóxido de niobio más pentaóxido de ditantalio, lo que particularmente es útil para minerales de baja ley. Además, los beneficios adicionales de este proceso son la concentración de elementos de tierras raras hasta un 30% como óxidos mixtos, el paso de recuperación de álcalis burbujeando dióxido de carbono en la solución de lixiviación de agua, funcionará como un sistema de captura de carbono, disminuyendo así el impacto ambiental y reduciendo el costo de operación, para finalmente el oxalato de hierro producido después de la lixiviación de ácidos orgánicos tiene aplicaciones también en agricultura, para corregir deficiencias de hierro en suelos y aplicaciones médicas como el alivio de la hipersensibilidad dental. Siguiente, por favor. La diferencia de este tostado en conducciones reductoras al anterior tostado en condiciones oxidantes es la producción de fracciones magnéticas, que consisten principalmente en una aleación de hierro y estaño útil para la industria de la construcción, y óxidos de hierro manganeso que se pueden utilizar como material de partida para la producción de nanopolvos, como aplicaciones en la fabricación de nanomatrices magnéticas y como agente de contraste para la formación de imágenes por resonancia magnética. Posteriormente, los parámetros de tostado alcalino en condiciones oxidantes y reductoras, se estudió el calentamiento por microondas de los minerales y la separación selectiva de niobio y tantalio. Teniendo en cuenta todo lo anterior y el agotamiento de los minerales de alto grado y la degradación medioambiental, la racionalización del uso de recursos se ha convertido en un asunto urgente. Por eso, esta tecnología del E4CRITMAT ofrece la posibilidad de extraer tantalio y niobio de una manera más limpia y respetuosa con el medio ambiente, a través de una utilización optimizada de los recursos. Dentro del proceso de residuos mencionaré la obtención de tantalio a partir de residuos de la minería de estaño. Aquí se analizó el proceso de la mina de estaño, tantalio y niobio de España, el cual, debido al cese de su actividad, quedaron unas balsas estériles.
Estas balsas son lugares donde se almacenan los residuos procedentes de la planta de tratamiento. Estos han sido almacenados durante el tiempo de su explotación. De estas balsas se obtiene un concentrado, el cual es obtenido mediante técnicas de molienda, separación magnética y gravimétrica. Este concentrado va a estar compuesto por un 64,4% de casiterita, un 21,5% de columbo tantalita y 8,7% de otros óxidos de niobio y de tantalio. Dicho concentrado va a pasar por un proceso de reducción carbotérmica, es decir, va a utilizar el carbono como un agente reductor. Esto se da mediante una mezcla de coque, fundente y carbonato de calcio en un horno de gas a elevadas temperaturas. La operación anterior va a permitir la obtención de un concentrado de estaño y asimismo una escoria, en la que se va a concentrar el niobio y el tantalio. Después, se va a proceder con la lixiviación de la escoria en un medio que contiene ácido fluorídrico o ácido sulfúrico. Después, continuando con el proceso, se extraen las fases orgánicas con soluciones de distinta concentración, ya sea de amoníaco o fluoruro de amonio. Finalmente, la operación anterior va a permitir obtener soluciones concentradas de complejos, a partir de los cuales va a poder obtenerse el niobio y el tantalio con una pureza elevada, el cual es nuestro objetivo. Ya, bueno, el proceso de obtención de tantalio a partir de un mineral en medida de seguridad. Como mencionó mi compañera, no, perdón, por la falta de información sobre este punto, solamente estudiaré cuáles son las condiciones que se deben afrontar para recuperar los metales niobio, titanio y tantalio a partir de la betafita. Y la verificación que tan factible es desde el punto de vista de la protección radiológica. Se hicieron cálculos de cuánto mineral se podía extraer al año, tomando como referencia el país de Argentina. Después de ellos se hicieron otros cálculos para el profesional de cuánta radiación podría extraer al estar cerca del mineral durante el proceso. A una distancia de 1,5 del mineral, sería 4,8 MSV por año, que eso sería cuando una persona traje sus 8 horas diarias dentro de la minería. Se tomaron otras instancias que llegó al final a la conclusión que siempre existirá el riesgo radiológico por exposición. Además, existe el riesgo de incorporación de ciertos isótopos radioactivos, que especialmente son lo de uranio y radio, por lo que se debe considerarse la necesidad de una operación segura. El estudio de comportamiento de radio durante la lixiviación es, durante este proceso, lo principales riesgos es el elemento radio, ya que por su variedad de sus formas isotópicas, tiene un comportamiento similar al calcio en el aspecto químico, dado que se deposita dado que se deposita en los huesos al ser ingerido. El radio típicamente es solubilizado durante la lixiviación ácida hasta en menos del 1%, lo que significa que casi nada se pudo desaparecer el radio durante la lixiviación. Con esto nos da mucho más razón que es necesario el uso de protección ante la radiación. Voy a explicar los procesos de producción de los condensadores de tantalio. Primero comenzando por el prensado y sinterización de los polvos EB de tantalio y junto a los ánodos, para luego así la fabricación de los ánodos porosos, para después el crecimiento de los dieléctricos del pentóxido de tantalio, y para después la formación de un electrolítico líquido que sería el óxido de manganeso, para después la formación de capas de carbono y plata, y para terminar el encapsulamiento y también las pruebas de internamientos. Comenzamos con el prensado y sinterización de los polvos de tantalio producidos por E o haz de electrones, en los cuales estos polvos se prensan a una densidad de 89,5 gramos por centímetros cúbicos y se sinterizan en vacío a temperaturas de 1800 grados a 1200 grados. En esta sinterización, las altas temperaturas en este proceso
de la mayoría de las impurezas metálicas y no metálicas. Y una vez que ha ocurrido el prensado, al finalizar, se descompone el lubricante orgánico introducido anteriormente y se retira el ánodo de tantalio por tratamiento. La fabricación de ánodos. La fabricación de ánodos normalmente comienza con la mezcla de polvo de tantalio con un lubricante orgánico para aumentar la fluidez del polvo, con el fin de mejorar la uniformidad de la densidad y aplastar la resistencia de los ánodos prensados, y con ello reducir el desgaste de los matrices y puñetazos. En la segunda parte, en la incrustación del alambre de tantalio en el ánodo durante el prensado, el alambre de tantalio generalmente se incrusta justo en el medio de varias pastillas o capas de tantalio, como se puede ver en la imagen. Durante su prensado, bueno, la función que da esto es para una determinación positiva del condensador de tantalio, junto a un marco de plomo que se pondrá en esta parte. En la parte 3, que sería la parte crítica, cuando la superficie del ánodo se pone en contacto con el aire, luego que haya pasado por la sinterización al vacío y enfriamiento a temperatura ambiente. Para ello se pone en contacto con un flujo controlado de oxígeno dentro de una cámara al vacío, con el fin de que se forme un óxido nativo que se acople al óxido anódico de la superficie en un tantalio durante la anodización. Y en los procedimientos de los dieléctricos. El primero sería la soldadura de los ánodos de tantalio con el cable conductor de las barras portadoras. Estos se sueldan típicamente hecho por aluminio o acero inoxidable. Como pueden ver en la imagen, se une los tantalios junto a las barras portadoras. En el segundo, la formación del dieléctrico del pentóxido de tantalio, en el cual ocurren en 3 etapas. Primero, la suspensión de las barras portadoras con los ánodos de tantalio en una solución acuosa diluida de ácidos fuertes como ácido nítrico, ácido sulfúrico o ácido fosfórico. Después, el anodizado, el cual consiste en unir el potencial positivo de la fuente de alimentación y aplicarlo al portador bar, para luego aplicarlo también al potencial negativo del tanque de formación. Y en el paso 3 sería la formación de una película de óxido anódico en los ánodos de tantalio, en el cual consiste en 2 etapas. En la etapa de corriente constante inicial, en la que el voltaje aumenta linealmente hasta que alcance un voltaje de formación, para que luego ocurra la etapa de voltaje constante, en el que la corriente decae con el tiempo hasta que finalice el proceso. Prosiguiendo con los procesos, a continuación explicaré el proceso de encapsulamiento. Los condensadores de tantalio sólidos se pueden encapsular de 2 maneras: en cajas moldeadas para montaje en superficie y montaje en una placa de circuito, o en cajas de metal para montaje de orificios pasantes en una placa de circuito. Para esto detallaremos en 3 puntos. Punto número 1, diseño de montaje. En el diseño de montaje en superficie, los elementos del condensador se conectan al marco de plomo, soldando el cable del ánodo a la terminación positiva del marco de plomo y uniendo la capa de plata externa a la terminación negativa del marco de plomo con adhesivo plateado. Luego se corta la barra portadora, dejando los elementos del condensador unidos al marco de plomo. Punto número 2, diseño de revestimiento. El diseño con revestimiento permite una mayor eficacia volumétrica. No obstante, las dimensiones externas de este capacitor tienen más fluctuaciones en comparación con el diseño moldeado, lo que puede ser un desafío para el ensamblaje de selección y colocación. Punto número 3, diseño de orificio pasante. El diseño de orificio pasante se utiliza para condensadores de tantalio húmedo y algunos condensadores de tantalio de polímero y dióxido de manganeso sólidos de alta fiabilidad. Condensadores de tantalio húmedo. En este diseño, los ánodos de tantalio formados se colocan en cajas metálicas hechas con tantalio u otros metales y tienen diferentes revestimientos internos para aumentar la capacitancia del cátodo. Condensadores de tantalio de polímero y dióxido de manganeso sólidos. En los condensadores herméticos de dióxido de manganeso y polímero de tantalio, la carcasa de metal suele estar hecha de latón chapado y el elemento del condensador con las capas externas de carbono y plata. También está soldado dentro de la carcasa. Continuando con el siguiente proceso, siguiente por favor, tenemos a las pruebas y tratamientos.
En esta parte del proceso, los condensadores de tantalio se someten a tratamientos térmicos, envejecimiento y pruebas eléctricas, que varían significativamente según el tipo de condensadores. Los condensadores de tantalio comerciales de montaje en superficies se someten a varios ciclos de choque térmico en el rango de temperaturas de menos 55 a 125 grados Celsius. El envejecimiento acelerado es otro proceso que se somete a 85 grados Celsius y de voltaje que excede al voltaje nominal. Luego se hornean a 125 grados Celsius sin aplicar voltaje y tratamiento térmico por infrarrojos con un perfil de temperatura similar al del conjunto de montaje en superficie. Finalmente, se prueban los parámetros eléctricos como la capacitancia, la fuga de corrientes continuas, el factor de disipación y la resonancia del spin electrónico. Cuando las lecturas de cualquier de estos parámetros eléctricos se encuentran fuera de los límites especificados, los condensadores se eliminan o simplemente se desechan. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación podemos ver un diagrama de flujo del proceso que se ha empleado para la obtención del tantalio. Siguiente, por favor. Esperemos que este video haya sido de utilidad para ustedes. Gracias por su atención.